Si has veraneado en Matalascañas, seguro que este nombre te suena. El Rancho Pichelín. Aquí, en medio de las dunas de Doñana, un sitio donde poder pararte y tomar algo fresco debajo de un sol de verano. El Rancho Pichelín no solo era un restaurante o un chiringuito arriba de un acantilado, era la casa de familias pescadoras, familias humildes y acogedoras que te recibían en su casa, en un acantilado frente al mar. Este mismo acantilado que se está derrumbando y ha acabado con este negocio. A día de hoy siguen viviendo aquí, pero sus casas se están viniendo abajo con la subida de las mareas. Escuchamos ruido de qué pasa. Se puso así, se abrió toda la raja esa, y le digo yo a mi hija, vámonos de aquí ahora mismo. Hola, buenas tardes. Pues como ya sabéis, me encuentro en el Rancho Pichelín, en Matalascañas. Estamos aquí en un lugar increíble, en Doñana. Vamos a explorar este rancho, lo que fue en su día, lo que es ahora. Estamos aquí donde estaba el restaurante, el chiringuito, como lo querráis llamar. Vamos a explorar la terraza, vamos a explorar la cocina por dentro, las casas donde ellos viven, que sí, a día de hoy, aunque se esté cayendo, ellos viven dentro, y vamos a entrar dentro, vamos a subir al tejado de las casas, vamos a entrar en las habitaciones, donde está el barranco prácticamente, porque ha roto ya las paredes de las casas. Es algo increíble y sobre todo, con mucho respeto, mucho cariño, porque este lugar es increíble, siempre lo ha sido. Esta familia, súper humilde, súper buena, conocida aquí de toda la vida, así que mucho respeto al explorar este lugar, porque es algo increíble y es una pena lo que está pasando a día de hoy. La naturaleza está hablando, está diciendo que este terreno es suyo, aunque aquí un día se pudo construir, ya a día de hoy no, tienen que abandonar porque es imposible vivir con tu casa cortada por la mitad en un barranco. Así que nada, comenzamos con el vídeo, espero que os guste. Recuerdo venir a este rancho subiendo una rampa de arena que había allí para subir y bajar los barcos, que a día de hoy ya no existe. También podías acceder al chiringuito por una cuerda escalando por el acantilado. Y la opción que elegía mucha gente es viniendo desde arriba por la carretera, y tú les avisabas y ellos te iban a recoger en su todoterreno y te bajaban la duna para que no vinieras andando. Llegabas aquí con estas vistas maravillosas y te tomabas un refresquito, una cerveza, con tus platos de chocos, tu comida. Esto era increíble. Aquí tenemos la barra, lo que era la barra, y dentro está la cocina, lo que queda de ella, porque la mitad de la cocina y el techo se han venido abajo. Estamos al borde del acantilado completamente, como podemos ver. Eso era la cocina, aquí había un cuarto de baño, todo esto era terraza, bastantes metros para allá, y aquí queda la otra mitad de la terraza. Podemos ver que se ha caído el techo de chapa, por ahí los congeladores, muebles, aquí aún quedan sillas y mesas que están aquí acumuladas. Y lo peor de todo no es solo el negocio, que han tenido que cerrarlo por razones obvias, son también las viviendas, porque aquí viven personas, aquí viven ellos, las familias pescadoras que tienen sus casas al borde del acantilado.
Vamos a entrar aquí dentro a su cocina. Nos han dado permiso para poder ver y explorar todo por esta zona. Justo aquí al lado de lo que era el restaurante, la cocina del rancho, tenían una despensa que almacenaban ahí muchas cosas y a día de hoy ya está por la mitad, se ha caído casi todo. Vamos a entrar a la cocina y ahora más para adelante os enseñaremos las casas en la situación en la que se encuentran, porque está derrumbándose completamente con grietas por el techo y las paredes. Vamos para adentro. Vamos para adentro de lo que queda de la cocina, ¿vale? Esto lo tienen cerrado porque obviamente aquí tienen sus cosas todavía, sus materiales. Esto que estoy viendo aquí nada más entrar es increíble. En esta bandeja, la de choco que nos hemos comido más de uno, y la de patatas y los pescados que ponían aquí frescos. El ver esto aquí y saber que ya nunca más lo voy a poder comer es jodido, ¿eh? Aquí tienen todo el menaje de cocina que se irán llevando poco a poco, junto con los congeladores y todo. Y pasamos a otra zona de la cocina, cubiertos, muebles, muchos tuppers. Y la otra mitad de la cocina, mirad cómo está. Aquí está una viga del techo, está todo derrumbado. No me puedo acercar mucho más para allá porque en cualquier momento el suelo se puede venir abajo. Vamos a entrar a esta parte de la barra. Justo detrás de esta barra estaría la terraza, que es lo que hemos visto de primera. Y esta puerta la comunica, pero también está cerrada por razones obvias. Aquí aún quedan cosas, no mucho porque han ido sacando bastante poquito a poco, pero mirad qué pasada. La barra del rancho Pichilín, lo que queda de ella. Me da tanta pena ver esto en este estado. Vamos a salir de la cocina, vamos a ir para la zona de las casas. Y para mucha gente que piense que aquí hay mucho que robar, historias, no, aquí quedan cosas básicas. Lo más importante ya se lo han llevado, lo han sacado de aquí, irán sacando todo esto poco a poco. Piensa que ellos viven aquí en estas casas, ellos no tienen segunda residencia, ellos no tienen dónde meter todas estas cosas que llevan aquí toda su vida, ¿no? Y mucha gente que venía aquí al restaurante no sabe qué es esto. Y esto es un hueso de ballena. Si no me equivoco, una costilla. Mirad lo grande que es. Y esto está aquí descansando, que lo recuerdo yo años. Nos vamos acercando a la zona de las casas. Esta zona es bastante más complicada por el simple hecho de que se está derrumbando al completo. Aquí una de las casas donde todavía a día de hoy siguen habitándolas. Esta era su puerta principal. Y aquí podemos ver el acantilado que va cayendo a diario. Ahí en esa esquinita se puede ver el salón, que ahora entraremos a verlo. Vamos a acceder a la zona de las casas, lo que más se está viendo afectado porque se están teniendo que ir de aquí. En esa casa aún residen, como puedes ver, se está cocinando. Aquí vemos desde fuera la grieta que se ha formado en la última borrasca que ha habido. Ha tirado bastante acantilado y ha rajado más la casa. Vamos a entrar por aquí. Ya están recogiendo todo lo que pueden. Vamos a ver. Aquí se fue por aquí. Y ya aquí puede coger por este lado. Hasta esta. Hasta aquí, ¿no? Ya eso está hueco. Allá no puede coger. Bueno, pues esto era el salón de la casa y ellos estaban aquí cuando se rajó esto, si no me equivoco. Y esto comunica con la otra casa, ¿no? O no, esta es la cocina de la misma casa, ¿no? Esta es la cocinaría. Esta es la cocina de la misma casa. La cocina no está rajada por lo pronto.
No siento que está rajado. Por aquí no, ¿no? No. Allí en la esquina aquella se ve una raja. Ahora estaba quedando aquí y la raja aquella que está allí en la esquina, que ha caído, La grande aquella, ¿no? estaba así. Y tanto ruido, ¿qué pasa? Se puso así, se abrió toda la raja esa, y le digo yo a mi hija, vámonos de aquí ahora mismo. Vamos a ir saliendo, ¿no? Y cogimos con patas. Es que es increíble, porque imagínate que estás aquí comiendo y de repente se te raja la casa. Cuando se cayó la de mi hija, estaba yo aquí cenando. Sí, me lo dijo, que estaba aquí cenando y escuchaste... Escuché el ruido, abrí la puerta. Esta está caída ahí abajo. Sí. No, lo que se queda la puerta. ¿Y te asomaste para allá? Y más o menos, lo vi abajo. Pues este es el estado de esta casa. Aquí está la pequeña cocina, que tienen que desalojar las cositas también. Aquí están todas sus cosas aún. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues que para sacar todo esto, si no les da tiempo, porque están sacando ahora mismo ropa y demás del cuarto de al lado, para sacar todo esto de aquí, como ya este tramo se venga abajo, tienen que romper la pared por ahí y sacar las cosas de ahí. Porque aquí hay otro cuarto, que este todavía no está lleno de tierra, del viento y la tierra que está aquí. Este cuarto está intacto por el momento. Pero ¿qué pasa? Estos armarios y estas cosas tienen que sacarlas. Y para sacarlo por ahí no va a poder ser posible porque no se puede maniobrar. Prácticamente no se puede maniobrar aquí. A partir de esta para allá no se puede pisar porque se puede caer. Entonces estamos en las mismas. Tendrán que romper ahí la pared para sacar las cosas por aquel lado. Vamos a dejar cerrado. Ahí. Es como ha ido bajando todo esto. Esa puerta no se puede abrir porque el techo está ahí caído. Ahí se puede ver perfectamente la raja, como está la pared separada, que es la que hemos visto por fuera. Y va todo eso por ahí arriba. Y en cualquier momento este tramo de la casa también se puede desprender. O sea que... Y aquí están empacando cajas, recogiendo cosas. Aquí arriba ellos tienen sus placas. Aquí no se ven mucho las grietas del techo, pero está todo agrietado porque tiene una tela asfáltica encima y no se aprecia, pero eso está todo rajado. Obviamente no me puedo acercar más al acantilado porque es que ahí hay una pared vertical y como se desprenda el techo, me revienta. Accedemos a la última casa. Aquí, como se puede ver, se conservan muchas de las cosas porque estaban habitadas hasta hace poco. Ahora mismo están completamente cerradas. El barranco está justo aquí, a mis pies. Aquí hay una de las casas y la otra que está completamente colgando. Ahí se puede ver.
Vamos a rodearla por este lado. Aquí ellos tenían su huerto, sus árboles, sus cosas, obviamente sus barcos, porque se dedicaban a la pesca. Y aquí tenemos de nuevo el barranco. Ahí se puede ver cómo cuelga la casa. En el momento que esta casa caiga, creo que va a caer a plomo, la va a partir por la mitad y va a caer a plomo. Y mucha gente se preguntará cómo es posible de que estas personas estén aquí al borde de un acantilado. Y es que ellos viven aquí de toda la vida. La ley de costas, como mucha gente dice, que esa gente no puede estar aquí, que si ley de costas, que tal y que cual. La ley de costas se hizo mucho después de que estas casas se construyeran aquí. Las personas más mayores que viven aquí tienen 70 y 72 años. Y ya ellos nacieron prácticamente aquí. Su madre, para dar a luz, cogían un barco aquí justo en la orilla y se iban hasta Sanlúcar de Barrameda. Allí daba luz y a los 4 o 5 días, si todo iba bien, se venían para acá o bien en barco o bien en burro por la orilla. Es algo increíble como estas personas han pasado toda su vida aquí y están viendo cómo se está cayendo sus casas y su negocio poco a poco y día tras día. Pues a ellos les gustaría que se les proporcionase una vivienda donde alojarse y donde mover todas sus cosas y que no estén en el salón de su casa comiendo y escuchen un crujido y es que se les está cayendo la habitación de al lado por el barranco. Sí es cierto que esto ya no tiene solución a día de hoy, las mareas van avanzando y el barranco va cada vez más cayendo. Ahora mismo las casas están al borde del acantilado, pero es que de aquí hacia allí había más de 150 metros y luego ya más la playa que llegaba mucho más lejos. Yo he conocido esto cuando los coches venían desde arriba del camino, los coches pasaban delante de la casa, arriba del acantilado donde estamos, no abajo en la playa. Y había una rampa inmensa para bajar los barcos. Y es lo que he dicho, cuando esto se construyó no existía ley de costas, ellos eran pescadores. Obviamente a día de hoy no se les deja reconstruir más para atrás, se lo han prohibido completamente. Ya las mareas se están comiendo los acantilados, entonces tienen que abandonar las casas porque se están cayendo, recoger sus enseres y sus cosas. No queda otra, es una pena. Espero que a estas familias que siguen aquí viviendo a día de hoy, incluso con la casa cortada por la mitad, se les pueda dar un alojamiento digno, porque no tienen otro lugar. Ellos han nacido, se han criado, han trabajado, han vivido aquí y su casa se les está viniendo abajo. Espero que os haya gustado el vídeo, déjame un comentario para saber qué te ha parecido. Un me gusta se agradece muchísimo y sobre todo una suscripción que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.